encuentros, los primeros encuentros con la conferencia de Pedro Isua. Lo primero que quiero decir es que yo creo que han salido bastante bien, que se puede mejorar y que bueno, creo que es suficiente lo que tenemos. Queda hoy. Queda hoy. Aún se puede estropear. Bueno, entonces agradecer a los presentes su participación, especialmente a Alfonso Calle, que se ha volcado, como siempre. Y bueno, pues Pedro Isua es un filósofo español nacido en Vigo, que, bueno, pues que cuenta ya con una trayectoria bastante importante y que es el inicio de su trayectoria porque, como dije de Atilana, considero que pues era una figura importante en este mundo, ¿no? En la filosofía tan turbia, ¿no? Ha publicado un montón de artículos, casi todos están en internet, los podéis consultar. El último, me permito recomendaros que lo leáis, titulado España en Bavia, que por la situación política en la que nos encontramos, pues yo creo que es bastante pertinente, ¿no? Su lectura. Y bueno, poco más tengo que añadir, que hable. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la amable presentación, generosísima de Iván. Y bueno, muchas gracias en general por la invitación y por el pueblo, la acogida del pueblo, que es un pueblo impresionante, vamos, que con las explicaciones, particularmente de Alfonso Calle, me he quedado realmente sorprendido y los relatos que acompañaban la excursión a la que nos invitó ayer, pues realmente es una mina el pueblo, aunque aparentemente no. Uno ve piedras, pero en cuanto empieza a escuchar el relato, pues claro, ya es otra cosa, ¿no? Y muchas gracias a Iván particularmente por habernos invitado y por todos los esfuerzos que ha hecho por organizar esto y, vamos, y conmigo por lo menos que cuente siempre para que esto tenga continuidad. Y muchas gracias a la tertulia del 14 por sus noches, de que yo creo que ya el Café Gijón se ha quedado en nada. Yo he ido al Café Gijón y allí hay 4 señores que normalmente no están ni hablando entre sí, o sea que las tertulias se han acabado. Bueno, y voy a empezar a exponer pues lo que he preparado en esta ponencia. Y bueno, el título de la ponencia es Guerra y Paz en el Quijote, pero bueno, para que las expectativas pues se ajusten lo más posible a lo que voy a decir, no se eleven por encima de ello para que lo que diga pues no quede muy empequeñecido. Pues en general yo lo que voy a intentar hacer no es una interpretación del Quijote, así en general, y casi ni del Quijote siquiera, sino más bien de Cervantes a través del Quijote, es decir, de intentar hacerse una idea de lo que en torno a la idea de paz y de guerra pudo haber pensado Cervantes, más o menos. Entonces, no solamente como fuente me voy a valer del Quijote, sino también pues, de una serie de poesías varias que se le llaman en su edición, bueno, en esta edición de Clásicos Pascal, que tengo aquí en la mano, un viaje al Parnaso y poesías varias, dedicadas, un par de ellas dedicadas a la catástrofe, digámoslo así, de la Armada Invencible, y otra de ellas al túmulo, que hablamos el otro día, al túmulo de Felipe II, una especie de máquina, que le llamaban, que se había elaborado en Sevilla, en la Catedral de Sevilla, se había puesto allí pues, un monumento impresionante cuando Felipe II murió. Entonces la poesía que dedica Cervantes a ese túmulo, estas dos poesías son la Armada Invencible y después, dentro del Quijote ya, el discurso de las armas y las letras y el capítulo del cautivo que viene inmediatamente después al discurso de las armas. Entonces este será, digamos, pues, el material para interpretar. Bien, entonces la cuestión es que en principio, este va a ser un poco el índice, en principio yo voy a exponer pues, una idea de paz y de guerra general, digamos, la idea que desde el sistema más o menos que yo pretendo hablar, que es el materialismo filosófico, cuyo máximo representante es Gustavo Bueno, pues exponer la idea de paz y de guerra desde este sistema y después, dentro del panorama que voy a intentar dibujar, con más o menos un esquema
temáticamente, histórico, de momento, ¿qué idea pudo haber tenido Cervantes a la luz de estos textos que he dicho? Bien, entonces, y sobre todo retomar pues, las discusiones que han tenido lugar en ese contexto, desde las guerras de Italia, del siglo XV, finales del siglo XV, comienzan las guerras en Italia. Italia va a ser llamada por Luis Vives, momentos después, 40 años después, por Luis Vives, un erasmista español, más o menos conocido de todos, o por lo menos oído hablar de todos, Juan Luis Vives, la Helena del momento, la Helena. Es decir, Italia era la razón del conflicto, en principio, de la lucha de las grandes potencias europeas en ese momento, ¿no? Por supuesto España, Francia, y España y Francia particularmente, eso es el origen del conflicto es ese, y después el papel del papado, como sin más o menos de arbitraje, o de arbitraje interesado, como siempre, interesado por supuesto, en favor de una de las dos potencias. Bueno, Italia sería la Helena del momento, es decir, eso, particularmente entre Italia, entre España y Francia. Entonces, desde finales del siglo XV, a través de las guerras de Italia, en el siglo XV, en 1453, la caída de Constantinopla, Constantinopla pasa a manos, es decir, cae el Imperio Bizantino, definitivamente, que era el imperio real, la referencia real, el verdadero emperador, por así decir, pero los demás pues, habían sido ahí conchavamientos entre el Papa y los imperios del norte, el imperio romano-germánico, el imperio caroligio, habían sido, pues, a partir de falsificaciones de documentos, etc., se había generado allí un imperio, pero que era falso, realmente. O sea, el titular del imperio, todo el mundo lo conocía, era el imperio bizantino. Y en 1453 se cae abajo el imperio bizantino. Es decir, los turcos toman Constantinopla. Estaba completamente sitiada ya, pero bueno, el símbolo de tomar Constantinopla pues, era lo fundamental, que es en 1453. Entonces se genera un montón de literatura, claro, que eso pone en riesgo la cristiandad. La cristiandad está en riesgo, la idea es fundamental. Y está en riesgo, y con esa conciencia están, en general, todos los teólogos y filósofos cristianos, con esa conciencia la tienen muy presente siempre. Y hay tratados, pero a punta pala, para utilizar esta expresión si me permitís, tratados en torno a la paz y cómo resolver ese problema, el riesgo islámico a las puertas de Roma. Es decir, se van los corsarios a través de Argel, sobre todo el corsario de Argel, pero que por supuesto cuenta con el turco, existen, pues, no siempre están unidos, pero bueno, prácticamente trabajan juntos, por así decir, pues actúan todo el Mediterráneo, precisamente el Mediterráneo es tierra partida en dos, ¿no? Tierra partida en dos frente a la idea del Mare Nostrum romano, la conquista maometánica, Mahoma, estas son tesis de Tripirén, un historiador belga, pues muy interesante, es decir, la tesis de Tripirén es que el Imperio Romano no cae con las invasiones bárbaras del norte, sino con las invasiones bárbaras del sur. Es decir, la caída del Imperio Romano, que es la ruptura de la unidad del Mare Nostrum, procede del sur, de Mahoma. Y entonces la hegemonía se desplaza al norte y de ahí surge Carlomagno. Mahoma y Carlomagno es una especie de acompasamiento entre los dos. Entonces, esa unidad del Mediterráneo occidental degenera, por así decir, hasta que se rompe esa unidad entre el sur musulmán y el norte cristiano, y esta frontera entre el norte cristiano y sur musulmán es la que explica pues, buena parte de todos los procesos históricos que se van a tener lugar aquí. Después, otra frontera fundamental es la frontera, lo que llamaba Ortega, pues la columna vertebral de Europa. Brodel, un historiador, Fernand Brodel, llama la Berissagra de Europa, que es la frontera que va desde los Países Bajos hasta Roma. Entonces, toda esa zona, que es la que va a dividirse teológico-políticamente por el cisma protestante, pues eso va a ser fuente de conflictos constantes. De manera que las fuentes de conflictos constantes, conflicto bélico, que vamos a hablar aquí, conflicto bélico son la frontera que divide el Mediterráneo en dos, sur musulmán y norte cristiano, está dividido teológico-políticamente, y un poco más adelante, en 519 veintitantos, se va a dividir de nuevo el cisma, la reforma,
entre lo que representaba la línea de la Lotaringia, es decir, los territorios que van a estar en conflicto entre España, Francia y después pues, Holanda, cuando surja Holanda y demás, provincias rebeldes, provincias unidas para ellos, rebeldes para los españoles, pues será la frontera que va desde los Países Bajos hasta Roma, es decir, pasando por el Milanesado, el Franco Condado, Luxemburgo, toda esa zona. Esa zona va a ser zona caliente hasta la Segunda Guerra Mundial, como ha sabido, pues se enfrentan, es decir, esa zona va a ser la zona que provoca 2 guerras mundiales, la zona, pues es el gran conflicto en Europa se produce ahí, la zona de las Ardenas, toda esa zona. Entonces, ese conflicto va a ser el origen de todas las guerras a las que van a intentar resolver o van a interpretar y demás teólogos y filósofos pues en esos 200 años. Entonces, la caída de Constantinopla, la expansión del Islam, primera frontera, y la segunda frontera, la reforma, el protestantismo. Bien, entonces, esa es la situación, digamos, histórica que va a dar de sí pues, un montón de tratados teológicos y filosóficos. Bien, entonces, en este contexto, partiendo de esta situación, pues nosotros vamos a ofrecer una idea de paz y de guerra y vamos a intentar analizar qué idea puede tener de paz y de guerra Cervantes en este contexto. Bien, nosotros vamos a partir la idea de paz, vamos a tratar de definirla en sentido político. La paz es un concepto político en principio. Es decir, mientras que muchos otros autores la paz la han situado, no necesariamente reclama un contexto político, es decir, no hace falta la política para hablar de paz y de guerra, digámoslo así, sino que en el estado natural, como decían los clásicos, ¿no? Hobbes, Locke y demás, en el estado natural, es decir, previo al Estado, previo a la constitución del Estado, de las formas políticas, las formas de organización política, ya había una situación de guerra de todos contra todos, que llama Hobbes. El hombre es un lobo para el hombre, la guerra de todos contra todos. Hay un impulso, una pulsión de guerra, un instinto de guerra, que es el que produce el conflicto. Entonces el Estado está precisamente, el Estado está para resolver ese conflicto. Entonces, para suspenderlo, para suspender ese conflicto y poder establecer coordinaciones entre los hombres en lugar del conflicto entre ellos. Bien, pero eso implicaría sostener que la guerra ya es originaria, digámoslo así, ¿no? que el hombre ya es un animal bélico por naturaleza y por tanto tiene un instinto de guerra. Entonces, la palabra instinto pues, es una palabra muy insidiosa porque vale para todo, ¿no? De todo hay instintos. Así como, vamos a hacer una comparación, así como sería lo mismo decir que el libro surge porque el hombre tiene un instinto de lectura, que es un absurdo, completamente, es decir, más bien el hombre lee porque hay libros, más que hay libros porque quiere leer, no, porque hay libros, lee. Pues con la guerra va a pasar una cosa parecida, es decir, no tanto hay una pulsión de guerra, un instinto de guerra que origina la guerra, sino que la guerra se da por una circunstancia política, implica funcionando estados, y entonces ahí, por supuesto, los hombres pues, están involucrados en esa situación. Entonces, la guerra es una relación entre estados, una relación conflictiva entre estados, no entre los hombres, no está ligada al individuo, sino entre estados. Bien, y la paz, por tanto, pues, es una relación entre estados exactamente igual, una relación internacional que implica un orden determinado, un orden, una composición entre estados, una síntesis entre distintos estados, una composición, y que es el fin de la guerra. Es decir, la paz es el fin de la guerra. Se empieza el discurso de las armas libres. La paz es el fin de la guerra. Y el fin aquí sería en sentido de causa final. Es decir, la causa de la guerra es la paz. Pero ¿qué paz? ¿Qué tipo de paz? Eso es lo qué tipo de orden, qué tipo de composición es la que se defiende cuando se defiende la paz. Es decir, dicho rápidamente, un político que pide la paz y no dice, no establece qué tipo de paz política, qué tipo de orden defiende, pues es un impostor como político. Es decir, cuando se pide la paz en abstracto, sin defender qué tipo de orden, qué tipo de composición, qué tipo de relaciones internacionales entre los estados reales que están en Niza, que están en guerra, es como si un
pintor se dice pintor cuando pinta un cuadro blanco. Pues es lo mismo. Sería una cosa igual. Es un impostor, claramente. Un cuadro blanco, como existen, como sabéis, cuadros blancos de Riemann, tal, que existen en el Guggenheim, pues es un impostor el que dice que está pintando un cuadro blanco. Porque bueno, no es un cierto contraste entre colores, etc. Y allí lo que hay es un lienzo. Entonces, desde un punto de vista, pues qué sé yo, desde el ensayo, desde la perspectiva de una idea de arte, pues eso puede tener interés, pero desde el punto de vista pictórico, literal, eso no tiene ningún interés, un cuadro blanco. O sea, no es un cuadro, propiamente dicho, no es pintura. Pues esto es igual, es decir, un político que pide la paz y no dice qué tipo de paz, qué tipo de orden, qué tipo de paz política, es decir, paz política siempre implica paz hispana, paz romana, paz, siempre algún tipo de orden en que haya esa paz la impone un Estado sobre otro. La paz que impone el vencedor. No sé. Es la paz del vencedor. La paz siempre es la paz del vencedor. Y por lo tanto implica un vencido también. Por lo tanto, si la paz resultase de la aniquilación del vencido, es decir, si no hay vencido, no hay paz tampoco. Es decir, la guerra, su resolución no implica la devastación del enemigo, digamos así, sino su rendición. Y para que haya rendición tiene que haber enemigo. Porque si no estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de caza, prácticamente. Si la guerra se resuelve si se resuelve aniquilando al enemigo, eso no es una guerra. Es decir, para que haya guerra y para que se establezca el fin de esa guerra, tiene que haber un vencido y un vencedor. Y la paz es la paz del vencedor, la paz de la victoria. Lo demás no es paz, es otra cosa. No es paz en sentido político. Pero, sin embargo, esto no agota el concepto de paz. La idea de paz no se agota políticamente. Es decir, se habla de paz en otros contextos. Por ejemplo, la paz sea con vosotros, que posiblemente es lo que se está deseando en la misa en lugar de venir aquí. Pues que la paz sea contigo, ahí no se está hablando en un sentido político, cuando se dice que la paz sea contigo en la misa. Ahí tiene que ver más bien pues, con conceptos más o menos, pues está en la tradición griega, es la paz del espíritu, la ataraxia, que decían los griegos, la ataraxia, la tranquilidad del alma, el sosiego, que tiene más que ver con el individuo, efectivamente, la paz ética, la paz evangélica, la paz poética, digamos así, que no tiene nada que ver, digamos, con la política. Aunque están mezclados, por supuesto, es decir, por ejemplo, cuando se pide paz, como se ha pedido en el último año, ¿no? Paz, no a la guerra, pues ahí no se establece qué tipo de paz se está deseando. Es decir, políticamente se está reivindicando una paz, pero no se sabe muy bien qué tipo de paz se está reivindicando desde el punto de vista político. Es decir, qué orden político se defendía desde esa paz que se pedía. Daba igual, daba igual el tipo de orden político, no me digas nada, yo lo que quiero es paz. O sea, no, era una cosa pues, automatizada, digamos, refleja. Es decir, y no había ningún tipo de razonamiento, era una evidencia. Pues es como entre dos puntos se puede trazar una recta, el tipo de paz que se reivindicaba, no había discusión, no cabía la discusión ahí, es decir, no cabía la discusión política, es decir, que la paz es la paz, todo el mundo sabe lo que es la paz, y no me vengas con que qué tipo de paz, si la paz americana, si la paz europea, si la paz, a mí eso no me importa, no es la paz. Entonces, ese tipo de paz que se reivindicaba sin ningún tipo de discusión política, pues nosotros entenderíamos que ese tipo de paz se está refiriendo más bien a la paz ética, es decir, que la guerra, desde un punto de vista ético, es decir, como decía ayer Antonio, la ética tiene que ver con la conservación de los cuerpos en general, al margen de la política, es decir, al margen de pero claro, pues en cuanto se introduce la política con la ética está en conflicto constantemente. Es decir, si la ética y las virtudes éticas se dirigen a la conservación de los cuerpos, la guerra es un fiasco ético, desde un punto de vista ético, es la destrucción de muchos cuerpos, supone la destrucción de muchos cuerpos y entonces supone el conflicto entre determinadas virtudes éticas o intentos de sostener esas virtudes éticas y la virtud política, que la virtud política las virtudes políticas en general están relacionadas con el mantenimiento del cuerpo político, de la sociedad política, del Estado, en una palabra, la sociedad política o el Estado. Y son
muchas veces entra en conflicto con el mantenimiento de cuerpos, es decir, en una palabra, que a veces para mantener al Estado hay que destruir cuerpos, porque sus cuerpos, en cuanto son cuerpos que no son cuerpos solo en abstracto, sino que están enclasados, que están metidos en otro Estado, que están declarando un Estado al guerra al otro, pues son el enemigo de esos cuerpos. Entonces hay que eliminarlos, para sostener el cuerpo político en el que estás inmerso tú, como soldado o como lo que sea. Entonces, se produce un conflicto entre determinada paz ética que se exige y la paz política, por ejemplo. Es decir, claro, pues, qué sé yo, pues, con la inmigración, por ejemplo, más o menos que se suele poner, con la inmigración, pues, en general, los inmigrantes que vienen, pues, desde el punto de vista ético hay que acogerlos y hay que darles de comer, porque vienen necesitados, vienen agotados, vienen exhaustos de las pateras, tal cual. Desde el punto de vista ético hay que sostenerlos. Pero si la inmigración viene en masa hasta el punto que no se puede organizar políticamente aquello, sobre todo cuando esos individuos también están políticamente definidos, marroquíes que a su vez son islamistas, no islámicos, no musulmanes, sino islamistas, que quieren imponer la yihad, es decir, que nosotros somos sus enemigos por definición porque somos infieles, al margen de que seamos ateos o lo que sea, ahí quien declara la guerra es el que marca la relación. Es decir, no, es que yo no quiero la guerra, pero es que eso al enemigo le importa muy poco. Es decir, si a ti te declaran la guerra no es una cuestión de voluntad al que le declara la guerra, sino del que la declara. Entonces, es una relación objetiva, al margen de la voluntad de los individuos que estén inmersos ahí. Entonces, el acogimiento de inmigrantes, y muchos de ellos inoculados por supuesto, con la ideología yihadista, pues eso supone un riesgo político. Un riesgo político, a pesar de que la ética, sin embargo, te está ordenando que aquello pues tienes que darle de comer, etc., desde el punto de vista ético. Entonces entra un conflicto entre la ética y la política. Y casi siempre mantienen relaciones en conflicto, la ética y la política. Bien. Entonces, visto desde este punto de vista, es decir, la idea básica es que la paz es el fin de la guerra, desde el punto de vista político, la paz es el fin de la guerra, y por tanto, cuando se habla de paz, desde un punto de vista político, siempre hay que hablar de un orden determinado, de un orden cosmos, además la palabra cosmos en griego, orden, procede del griego, cosmos, que es general, y era un cargo militar, el cosmos. Es decir, que el propio, esta idea ontológica que ha pasado, de ontología, ontológica que ha pasado a la tradición filosófica, cosmos, que es el orden, el mundo. Después en latín se dice mundus, que es un cofrecillo pues, mundo, lo que está fuera es inmundo, ¿no? En un cofre donde se guardaban alhajas por la novia romana y demás, es decir, belleza, quiero decir belleza, mundus. Sin embargo, en griego cosmos es el general. Entonces el general, digamos que en la estrategia, a partir de su orden, digamos, como se lo dice con la lengua, ¿no? A partir de una señal que da el general, eso, por ósmosis, por así decir, se va desplegando por todo el ejército, que ni siquiera tiene a la vista el general, su orden se va desplegando, y entonces se va en cosmos, digamos, en orden hacia la batalla. Entonces, es la orden del general, cosmos, el que ordena, digamos, sin ni siquiera tener a la vista todo, sino que pues, tácticas previamente establecidas y demás, pues es el que despliega, el que hace que aquel ejército vaya en orden. Bien, entonces, quiero decir que la propia idea de cosmos, de orden, pues su origen pues, viene de un término militar. Bien, entonces, la idea fundamental es la paz política, en sentido político, es el fin de la guerra, y por tanto, cuando se habla de paz, pues hay que ver qué tipo de paz se está deseando cuando se desea la paz, cuando se habla de paz, cuando se teoriza sobre la paz. Bien, en ese sentido, las grandes paces, digamos, la paz política por antonomasia es la paz imperialista, la paz imperial, es decir, la paz del vencedor y el vencedor en una relación de estados, el imperio, los imperios clásicos, el imperio romano, el imperio español, el imperio inglés, pues son los que generalmente han impuesto las paces, han impuesto determinada paz, la paz que relativa a ese, la paz siempre es política, por lo tanto definida políticamente, la paz romana, la paz hispana, la paz soviética, la paz americana, que es en la que vivimos, el imperio actual, la paz americana, y entonces se trata de intentar definir qué tipo de paz
qué tipo de teoría de la paz, digamos, defiende Cervantes en un discurso de las armas y las letras. Entonces, con lo cual, pues voy a tomar el texto de Cervantes, pues aislado un tanto de la obra, es decir, bueno, relativamente, porque viene inmediatamente, y no debe ser casualidad, viene el capítulo del cautivo, que precisamente pues está dibujando pues, el enemigo, al enemigo y la vida pues, de un cautivo del enemigo, que es el turco. Bien. Entonces, otra cosa es la paz negativa, por ejemplo, la paz negativa, que es la ausencia de la bajada de armas, digamos, que sería el armisticio. El armisticio, es decir, que no es una paz en el sentido político, es decir, el armisticio es un descanso, digamos, de la guerra, una bajada de las armas, que no es lo mismo exactamente que la paz en este otro sentido, paz en sentido político, es decir, el orden del cosmos que impone el vencedor. El armisticio pues, es una tregua, ¿no? La tregua. La tregua no es lo mismo que la paz, la que impone el vencedor, porque una implica ya la guerra, implica su fin, y la otra no, es reforzarse para seguir luchando, la paz negativa. Bien, es una tregua para mantener la lucha, es decir, no hay paz en las treguas. Bien, entonces, más o menos este panorama así, descrito, se trata de intentar analizar pues, el contexto en el que vivía Cervantes, que es la Pax Hispana. La Pax Hispana, es decir, desde un punto de vista de esta teoría que hemos expuesto así, grosso modo, pues podemos ver que el tipo de paz, objetivamente, que se había impuesto, el vencedor, digamos, el vencedor siempre es relativo. El título de La victoria nunca es definitiva, el título de un libro de un historiador actual. Es decir, la paz nunca es definitiva, por supuesto. La paz perpetua pues, no se ha dado políticamente, no ha habido una paz perpetua. Entonces, siempre es relativa a esta situación, hasta el punto en que se puede sostener. Entonces, y la Pax Hispana pues, ha sido bastante estable, dentro de lo que cabe. Pero aquí la cuestión es que en 1453 vamos a intentar desbrozar, así como en breves líneas, cuál es la situación, cómo se impone la Pax Hispana. En 1453, como dije, se toma Constantinopla por parte del turco. España era un imperio que había surgido en la lucha contra el Islam califal, el primer tipo de Islam, que no es lo mismo pues, el Islam de los abasíes y de los omeyas, que el Islam de los sultanes turcos, no es lo mismo, que tiene un origen distinto, etc., a pesar de la concesión de la misma, pero es para el cristiano pues es el enemigo, es el islamita. Bien, entonces, España se va imponiendo, digamos, en la Reconquista y en 1492 pues, tiene lugar la rendición de Granada, no es una conquista, Granada se rinde, es decir, Boabdil es rendido y por lo tanto se firma unas capitulaciones de Santa Fe, en las que pues, un trato bastante benigno con el musulmán, de hecho ahora los están reivindicando, es decir, para que se vea que esto no es una cosa que esté ahí ahora mismo. Muchos musulmanes en España, que están asociados y demás, están reivindicando al rey, Juan Carlos, que se cumplan las capitulaciones de Santa Fe, que no se han cumplido. Otras cosas no se habían cumplido porque también los musulmanes les habían faltado a ella, pero la cuestión es que la península se cierra, digamos, se cierra cristianamente y sin embargo la cosa no termina ahí, con lo cual se rompe la idea goda, digamos, de reconquista. Es decir, realmente no es una reconquista, porque una vez que se reconquista, lo que se había perdido sigue, con lo cual no es reconquista, es decir, es otra cosa. Desde un punto de vista objetivo no es una reconquista eso, porque sigue. Entonces sigue y la cosa está en llegar a África. La cosa es, porque lo hablábamos ayer en las tertulias del 14, la cosa es llegar a África y deshacer la capital del imperio que por oleadas había colado durante pues, los morávides, los almohades, habían colado desde Marrakech, que es la que organizaba el asunto, ¿no? Entonces el objetivo era tomar Marrakech, deshacer la posibilidad de que volviese el Islam, otra oleada islámica, sobre la península. Bien, entonces, pero de frente no se le podía atacar, esta es la cuestión. De frente, pues no, porque rechazaban, es decir, no era imposible. Pues los portugueses, y entonces
Jerusalén, etcétera, los lugares sagrados, tampoco hay, a pesar de que Aragón había conseguido estabilizar más o menos el Mediterráneo occidental. Sin embargo, el Mediterráneo oriental, pues, a partir de la toma de Constantinopla, estaba completamente perdido. Entonces, de frente estaba el turco y sus satélites, el turco y sus satélites, que los tenían delante, Marrakech. Entonces, la única manera, la única posibilidad que surgió, más o menos por casualidad, etcétera, no es por casualidad, pero bueno, es intentar tomar al turco por la espalda, es decir, por el otro lado. Entonces, la teoría de la esfera de Eratóstenes, la teoría griega que procedía, que Colón se enteró de ella, etcétera, por Toscanelli y por tal, es decir, las fuentes de acceso que tuvo Colón, pues al parecer están más o menos Juan Gil, es el que más ha documentado estas cosas. Colón tuvo acceso a la teoría geométrica de la redondez de la Tierra y, por tanto, pues si el turco de frente no se le puede ir y hacia el Mediterráneo tampoco, pues a ver si se le puede coger por la espalda. Esto fue lo que pensaron los españoles, no, los portugueses primero por la espalda, pero yendo hacia abajo, al cabo de unas 40 doblando, y los españoles por Occidente. Pero al llegar a Occidente resulta que se encontraron pues, con un continente nuevo que nadie se esperaba, y entonces ahí empiezan a surgir pues, con cuestiones relativas a cómo defender la paz, cómo imponer la paz en estas circunstancias. Es decir, un nuevo mundo, que hay unos indios que están en guerra además entre unos y otros, es decir, hay muchos focos de guerra, y cómo pacificarlos todos, cómo imponer la paz hispana. Bien, entonces, tratados de paz, pues ya en 1453, por ejemplo, Nicolás de Cusa, que fue pues, un arzobispo, Nicolás de Cusa, pues bastante importante desde el punto de vista doctrinal, filosóficamente, pues tiene un libro, una obra muy destacada filosóficamente, que es De Docta Ignorantia, pero ha escrito también un tratado de paz que es muy actual, vamos a decirlo así. Es decir, la paz de la fe se llama, es decir, es una paz evangélica, la perspectiva de la paz que sostiene es una paz evangélica, esto que decíamos, y entonces pues trata de analizar, había analizado muy bien el Corán, había hecho una crítica al Corán, Nicolás de Cusa, y trata de analizar cuáles son los puntos en común con los islamitas para poder hacer que, por supuesto, sean cristianos. Dice que eran semi-cristianos los islamitas, es decir, los islámicos eran semi-cristianos, la mitad, ya estaban a la mitad del camino. Esta idea pasa a Lutero después. Semi-cristianos y a Erasmo. Entonces eran semi-cristianos los islamitas, porque reconocían a Jesucristo, por supuesto, el profeta, y además tenían una idea del profeta pues, muy elevada, ¿no? Pero había problemas, claro, había problemas particularmente, el problema que Nicolás de Cusa dice que eso, además tiene una discusión con Juan de Segovia, que es un teólogo, que escribió un libro al respecto también, esto en el siglo XV estamos hablando, en 1453, inmediatamente escribe esto Nicolás de Cusa, que había sido embajador además en Constantinopla, había visto lo que había allí, en fin. Entonces, el problema mayor, dice Nicolás de Cusa, es la Eucaristía, por supuesto. Es decir, ni siquiera la Trinidad, que en ejercicio, dice él, en ejercicio la caridad la practican, y esto es fácil de hacerlos entrar en razón, que están realmente, la Trinidad lo asumen, ese dogma, realmente, si tú analizas el Corán, tal y cual, lo asumen, es decir, ahí no hay diferencia, es la Eucaristía, eso de comerse a Dios, no hay por dónde cogerlo, desde el punto de vista del Corán, es decir, no hay manera, aquello de hacérselo, tragar tragar, nunca hemos dicho, a los musulmanes. Entonces, la Eucaristía es el problema, es decir, aquello de la transustanciación del pan y la sangre en el cuerpo el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, y comérselo, es decir, la teofagia, que decían los islamitas, digamos, la infidelidad desde el Islam hacia el cristiano es el politeísmo, la Trinidad, es decir, el cristiano para un islamita no es monoteísta, es politeísta, porque son tres dioses. El cristiano dice que no, que es un solo Dios, una sustancia y tres personas, pero el islamista dice que eso no lo entiende. Y entonces es un politeísmo, eso es la infidelidad para el islamita. Y eso es, vamos, irreductible una cosa a otra. Es decir, incluso el más, que es Nicolás de Cusa, bastante optimista en ese sentido,
es decir, ya observan al musulmán como semicristiano, por supuesto siempre cristiano. Ojo, es decir, no dice que el cristiano sea semi-musulmán, lo que dice es que el musulmán es semicristiano. Claro, eso para un musulmán pues, es muy difícil admitir. Entonces, pero el dogma de la Eucaristía, eso es muy difícil que lo incorpore. Bien, entonces, pues son intentos de concordia, digamos, con el musulmán desde el principio. Desde el caso del Imperio Turco, desde el principio se intentan justificar, intentan coordinar pues, a los musulmanes, a los infieles, cómo incorporarlos, cómo hacerles comprender el cristianismo, etc. Todo esto se está intentando, por supuesto. Entonces, Juan de Segovia, en español, escribe un libro al respecto. Entonces, le manda una carta a Nicolás de Cusa para que le diga su parecer y tal. Entonces, empieza a comentar y ahí es donde destaca que es que la Eucaristía es muy difícil de hacérsela comprender. Bien. Entonces, la situación se va desarrollando, las guerras de Italia, los cristianos están divididos y este es el problema. Es decir, todos los intentos de paz frente al enemigo común pasan por pacificar a los cristianos que estaban en guerra a partir de las guerras de Italia, pacificación para ir contra el turco. Y mientras los cristianos estén en guerra, realmente, en cierto modo, no se les puede llamar cristianos. Por la guerra, precisamente. Entonces, porque están en guerra unos con otros. Que esta es la idea de Erasmo, particularmente. Es decir, la guerra de Erasmo dice que no se puede justificar la guerra contra porque en realidad estamos peleando turcos contra turcos, porque están los cristianos en guerra entre sí. Entonces, la idea de Erasmo es que ¿dónde está la piedad cristiana? ¿Dónde está si estamos en guerra? ¿Dónde está la piedad? ¿En qué lugar está? ¿En qué lugar está? Pues no está en los monasterios, dice Erasmo. Es decir, monacatos non expietas, que es el lema famoso de Erasmo de Rotterdam, el hábito no hace al monje, dicho en español. No se encuentra en los monasterios la piedad. El cristianismo no está en el mundo, no está en ningún sitio, que es la utopía de Tomás Moro. Pues, Tomás Moro, el elogio a la locura de Erasmo, que es donde expone esto más o menos, es decir, hace un repaso, el elogio a la locura es un repaso por todas las clases sociales y demás, por todas las instituciones, etc., como repasando que allí no está la piedad, o la piedad que está es locura para esa gente. Es decir, la sabiduría es locura en el mundo, se ha convertido en una locura. Es decir, al cristiano de verdad se le llama loco. ¿Y dónde está el cristiano de verdad? Pues en ningún sitio. Y eso es la utopía, después se lo utilizará Tomás Moro. Moria es en griego locura. Entonces la obra se la dedica a un juego de palabras, la obra se la dedica a Tomás Moro, y Tomás Moro después hace una réplica, digamos, de la utopía que es donde se encuentra la piedad minúscula, que se dice aquí, en ningún sitio. Utopía griega. Bien, entonces, este es el panorama más o menos, es decir, estas cuestiones están en boca de todos, ¿no? Y una cuestión que nos ha suscitado y es sorprendente, uno de mis anteriores compañeros, sorprendente, y yo me alegro que nos haya suscitado porque a partir de la obra de Batallón, en España, Erasmo y España, en general siempre se ha vinculado a esta situación la influencia de Erasmo de Rotterdam. Es constante, a partir de Batallón, es prácticamente todo el pensamiento, vamos a decirlo así, filosófico en España se explica por la influencia de Erasmo, incluyendo a Cervantes, por supuesto. O sea, Américo Castro, el que más defiende esto, es decir, que Batallón, pues, tiene una frase que se ha hecho célebre, que se ha repetido muchas veces por profesores de filosofía, que es que no se entiende el Quijote sin Erasmo. El elogio a la locura es la locura de Don Quijote, se ha alineado muchas veces con ese tipo de locura. En fin, que la figura de Erasmo pues, ha estado vinculada de alguna manera, y es una postura irenista evangélica, es decir, defiende una paz evangélica, no una paz política, pues muy ambiguo políticamente. Erasmo es ambiguo completamente. Erasmo además, ni siquiera Erasmo es una especie de marca realmente. O sea, está ligado a la imprenta enseguida y es prácticamente una marca, más que otra cosa, más que un autor. Es un autor, pero que es una especie de Polanco de la época, o sea, por así decirlo. Es decir, es pues, una especie de editor, es una empresa editorial. Erasmo es una empresa editorial, más o menos. Entonces, es políticamente ambiguo total. O sea, es un filo francés, el texto de Erasmo, claramente la paz. Hay un texto de Erasmo que es el que se suele alinear con este discurso de las armas y las letras, y intentamos entrar en la materia del asunto, y no sé qué hora es, o sea que no sé cómo lo veréis, pero vamos, intentamos entrar en la materia textual del asunto. Entonces, la querela pacis de Erasmo, la obra de Erasmo,
que es una prosopopeya, digamos, la paz se aparece al mundo y ve que no tiene lugar, que no es capaz de estar en ningún sitio, porque el mundo está en guerra, el mundo cristiano, ¿no? Está en guerra, y entonces pues no, está maltratada la paz, no tiene a dónde ir, digamos. Pues bien, este texto se ha alineado muchas veces con el discurso de las armas y letras de Don Quijote y se ha intentado explicar desde ahí, desde esa misma idea. Pero resulta que esa paz, que en principio se presenta como neutral, que es la paz, la paz, la sustancia, la paz de verdad, la persona de la paz que aparece en el mundo. Pero resulta que es filofrancesa, curiosamente. O sea, es más bien simpática con Francia, que era lo que le pasaba a Erasmo. La famosa frase de Erasmo, no me gusta España. Erasmo había sido invitado por Cisneros a la Universidad de Alcalá y escribe una carta de non placet Hispania, no me gusta España. Y batalló la interpretación que da de esto, es que España estaba lleno de judíos, conversos, pero eran judíos para Erasmo, y Erasmo a los judíos no los podía ver. Erasmo precisamente, la doctrina de Erasmo es la doctrina pues, influida, dentro de una tradición más o menos mística, que implica que la fe hay que vivirla en el interior, digamos. La fe es interna, ¿no? Todos los ritos externos son en realidad de origen judío. Esto lo explica Erasmo en el Enquiridium, que es el manual del caballero cristiano. Caballero cristiano, ¿cómo debe ser caballero cristiano? Y el Enquiridium es una daga, digamos, o sea, es un arma, por lo tanto, es una daga de mano, pero es una daga que es una metáfora de la guerra hay que declararla contra el pecado. Es la guerra contra el pecado, es la idea de paz evangélica, la idea del Erasmo. Bien, entonces, y es irenista, es decir, políticamente desea la paz siempre, incondicional, al margen de tal, pero después no es tan incondicional, porque políticamente es imposible ser neutral. Entonces, en realidad es filofrancés, y eso se ve igual que Vives, exactamente igual, se ve por la manera que tiene de exponer lo que son el surgimiento de las guerras de Italia, cómo se desarrollan, quién es el culpable, quién es tal, se ve claramente frente a Alfonso de Valdés, conquense, frente al conquense Alfonso de Valdés, que es defensor del emperador, era secretario de latín, traducía las cartas de latín del emperador, Carlos V, y el conquense Alfonso de Valdés, su hermano era un hereje prácticamente, o sea, Juan de Valdés pues ya es otra situación, políticamente no es tan interesante, desde un punto de vista gramatical sí, crítica literaria, en crítica filológica sobre todo, el diálogo de la lengua de Juan de Valdés, pero la figura política, es decir, desde el punto de vista político, el interés tiene Alfonso de Valdés. Escribe dos diálogos de las cosas agradecidas en Roma, el diálogo de Carón, de Mercurio y Carón, y entonces es este panorama, como los cristianos están, Mercurio y Carón están en las puertas del cielo, y entonces está subiendo gente que está muriendo de las guerras. Está subiendo gente, entonces, ¿y tú quién eres tal? Por ejemplo, y aquí se ve claramente cómo los franceses ya tienen una anécdota, llega el francés, y entonces, claro, en principio llega una persona y no saben quién es, Mercurio y Carón, y entonces le pregunta a Mercurio, Carón, no son los dos, le pregunta, ¿y tú quién eres? Y entonces dice, yo soy francés. Y entonces le dice Mercurio, Carón, dice, cata, bueno, no hables tan. O sea, la interpretación que se hace, yo soy francés, el chauvinismo característico, ya estaba allí presente, entonces dice, cata, no hables tan alto al decir yo soy francés, ¿no? Es decir, se ve claramente cuáles son las simpatías de unos y otros, ¿no? Alfonso Valdés, Vives, es decir, todos están en este asunto. Vives tiene, Vives tiene, 1526 publica Vives el diálogo de Juan Luis Vives sobre las disensiones de Europa y de la guerra contra los turcos. Es decir, las obras en torno a la pacificación de Europa y para poder hacer la guerra al turco, esto era constante. La postura de Lutero, que también tiene una opinión al respecto, por supuesto, es que el turco es un castigo de Dios merecido por los cristianos, por el pecado en el que están. La Iglesia Católica, la Iglesia de Roma está en pecado, y entonces el turco es un castigo de la Iglesia. Entonces es filoturco directamente, maurofilo, digámoslo así, es defensor, digamos, defensor. No hay... la guerra, el turco es un castigo de Dios, un castigo divino, una orden de la divinidad por el pecado cristiano en el que está. Esta es la perspectiva de Lutero. Bien, claro, no tiene al turco delante, entonces puede decir esto, el turco está parado, está frenado gracias a España y gracias a Italia, particularmente. Entonces, pues claro, puede decir estas cosas, pero bueno, porque si no, el turco le hubiese
Bien, entonces, en 1526-1529, exhortación, Ginés de Sepúlveda, una figura, pues, que muy importante, tiene una polémica con Vitoria en torno al si, precisamente esto, si el caballero cristiano, es decir, el empiridio de si el caballero puede hacer la guerra o no, es decir, si siendo cristiano se puede hacer la guerra. Frente a lo que dijo Cristo, de poner la otra mejilla, pero Cristo también me va a traer la guerra, no la paz. Es decir, textualmente pues se dan distintas interpretaciones porque caben las dos cosas. Entonces, Sepúlveda defiende la legitimidad del cristiano de hacer la guerra. Es decir, el cristiano no está en pecado si hace la guerra al turco en este caso. Entonces, Sepúlveda, por ejemplo, escribe en 1529 una figura muy cercana al emperador y al papa, en fin. Y en 1529 se escribe una exhortación de Juan Ginés de Sepúlveda Córdobés al invicto emperador Carlos V para que después de hacer la paz a los príncipes cristianos, no, la paz hay que hacerla a los príncipes cristianos, haga la guerra a los turcos. Entonces, obras de estas, pues, apuntan para muchas. Es una tradición riquísima y normalmente se pierde, o sea, no se tiene en cuenta, ¿no? Para analizar, por ejemplo, pues, el discurso de las armas y las letras. Las claves que da Américo Castro para analizar ese discurso pues son pues, la Silva de la Elección, por ejemplo, de Pedro Mejía, y realmente allí no encuentras ninguna clave en ese sentido. La Silva de la Elección de Pedro Mejía, la referencia que da Américo Castro, porque allí lo que está defendiendo Pedro Mejía, en una de las lecciones que da, pues es que, en fin, las virtudes de las armas pues han sido defendidas por muchos reyes, que el estudio tiene, más bien lo contrario, es decir, que los reyes tienen que estudiar, es lo que defiende en plan platónico, ¿no? Es decir, que los reyes tienen que ser filósofos, que tienen que hacerse filósofos, o los filósofos reyes, ¿no? Para que el gobierno sea adecuado, sea un buen gobierno. Es lo que defiende una idea más platónica, más o menos genérica, defendida por muchos, pero no está debatiendo, digamos, si son mejores las armas o los reyes. Bien, bueno, en este panorama más o menos, grosso modo, de hecho, así, para que se vea que es un tema que estaba al cabo de la calle y que todos lo tratan, que qué pasa con el turco, que si los cristianos pueden hacer la guerra, pero los cristianos están en guerra entre sí, tendrán que unificarse para ir contra el turco, etc., pues el turco, por fin, digamos, por supuesto, bueno, en todo este proceso, estamos hablando de 1520 y tantos, cuando escriben Erasmo y demás, Erasmo, Valdés, Sepúlveda, en 1571, pues por fin el turco es vencido. El turco es vencido. Por ejemplo, otro texto, atribuido a Andrés Laguna. Andrés Laguna era el médico de Carlos V, de nuevo, y se atribuye un viaje a Turquía. El viaje a Turquía es una obra que es anónima al principio, pero Batallón se lo ha atribuido, yo no sé muy bien, pero bueno, a Andrés Laguna. Andrés Laguna escribió un famoso discurso de Europa, precisamente Europa, que estaba vencido también, Europa destrozada, tal, en que defiende pues, la paz en Europa, que es una especie de guerra civil para él, porque va con una idea de agustinista, de San Agustín, de la República Cristiana, es decir, que el cristianismo conforma una república, la ciudad de Dios, y esa ciudad de Dios está en guerra, como cual es una guerra civil, interpreta las guerras de Europa como guerra civil. Entonces, Europa está en manos de unos lobos, que son los estados que se están configurando, España y tal, son los lobos para Europa, que lo están descarnando, lo están hiriendo. Bien. Entonces, Andrés Laguna, a la que se le atribuye un viaje a Turquía. Pero, yo no sé con qué, muy bien qué sentido se le atribuye, el Batallón tampoco da muchas explicaciones al respecto. Bueno, da muchas explicaciones, pero vamos, yo no me parecen así muy... Pero bueno, a lo que vamos, es un personaje, Pedro de Malas, es el protagonista del viaje a Turquía, entonces escribe Turquía, escribe pues cómo viven los cautivos, etc. Entonces, y la dedicatoria es a Felipe II. Entonces dice, la dedicatoria del viaje a Turquía, al principio, en el prólogo, dice: conociendo pues, yo, cristianísimo príncipe, se lo dice a Felipe II, el ardentísimo ánimo que vuestra majestad tiene de ver y entender las cosas raras del mundo con solo celo de defender y aumentar la santa fe católica, siendo el pilar de los pocos que le han quedado en quien más estriba y se sustenta, y sabiendo que el mayor contrario y capital enemigo que para cumplir su deseo vuestra majestad tiene, y dice, esto es lo que quería decir,
dejando aparte los ladrones de casa, a él se está refiriendo. Es decir, sabiendo que usted es el único pilar que le queda a la cristiandad para defender la fe católica, y siendo el enemigo, dice, para cumplir, el mayor contrario y capital enemigo que para cumplir su deseo vuestro merced es el gran turco, dice, pero pone entre paréntesis, dejando aparte, como enemigos, dejando aparte, los ladrones de casa, se está refiriendo a los moriscos, los ladrones de casa, y perros del hortolano. Los perros del hortolano, es decir, los que ni comen ni dejan comer. ¿Y esto quiénes son? Franceses, Francia. Francia que se había liado, y escándalo para todos, Francia se había liado al turco. Francisco I, y previamente ya, antes en las guerras de Italia, que había tratados, porque Francia estaba dividida, desde un punto de vista teológico-político, y tenía un problema interno. Francia, muy gordo. O sea, si algún país estaba en decadencia más que España, era Francia, mucho más, Inglaterra, incluso. Por eso es lo que discutíamos ayer, si España estaba en decadencia, España está en el clímax, desde luego, desde un punto de vista objetivo, histórico, está en el clímax, está en una máxima potencia, es el único pilar, dice aquí el texto, ¿no? Es el único pilar que mantiene el tipo contra el turco. Sin embargo, Francia, precisamente por la presión hugonota protestante, en Francia los protestantes tuvieron mucha penetración, ¿no? Los hugonotes, y habían llegado, estaban dirigidos, la parte rectora, digamos, francesa, en su país bien para una misa, es decir, que el rey para hacerse rey francés, Enrique II, se tenía una convicción del catolicismo, etc. ¿no? Bien, entonces, pero había una fuerza hugonota muy fuerte, y muchos embajadores, muchos dirigentes eran hugonotes, y habían llegado a acuerdos con el turco para evitar, para neutralizar lo que fue la política francesa constantemente, que ellos llamaron equilibrio europeo, aparentemente muy neutral, pero en realidad pues es el equilibrio europeo, es decir, Europa es contra España, se hace contra España, una frase que el otro día recordaba, nos había dicho Arturo Pérez Reverte, ¿no? Es decir, el equilibrio europeo, que es Europa actual, que es la Europa francesa, ¿no? La idea de Europa de Francia, que es la idea de equilibrio europeo, está hecha contra España, contra los Habsburgo, regularmente, ¿no? Entonces, que según ellos pues era desproporcionado lo que habían conseguido los Habsburgo, ¿no? Bien, entonces dice, es el gran turco, he querido pintar al vivo, dice, es decir, sabiendo que vuestro enemigo es el gran turco, dejando aparte el perro del hortelano, que es el francés, y los enemigos de casa, que son los moriscos, he querido pintar al vivo en este comentario, a manera de diálogo a vuestra majestad, el poder, vida, origen y costumbres de su enemigo, y la vida que los tristes cautivos pasan para que conforme a ello siga su buen propósito. Y la vida que los tristes cautivos pasan en el turco. Al imperio turco se le ha llamado el gran campo de concentración de millones de kilómetros cuadrados. Una especie de campo de concentración para la institución de los genízaros, ¿no? Es decir, los turcos como botín, cuando conseguían niños y demás, pues los educaban, eran niños cristianos en principio, los educaban en el ejército para matar, fabricaban pues, una especie de digamos, máquinas, una especie de terminators, no sé, la cinematográfica, una especie de individuos destinados a matar al enemigo, ¿no? Una especie de berserker en la tradición germana, ¿no? Que se tomaban drogas para matar, y así no les dolía, en fin, esto eran los genízaros, un cuerpo de cristianos además, ¿no? para asesinar, ¿no? Directamente. Bien. Bueno, que bueno, no lo voy a leer porque... Una cosa curiosa que no me he hecho mención ni nada, pero con esto de Cervantes y con respecto al personaje y tal, precisamente al introducir este discurso, bueno, es una cosa como decía, pero voy a leer, si lo encuentro, para... Dice, ninguno de los que escuchándole estaban le tuviese por loco en ese momento, es decir, cuando el discurso de las armas y las letras, dice, ninguno de los que escuchándole estaban le tuviese por loco en ese momento. Es decir, en ningún momento, y además lo vincula, esto es interesante, aquí habría que perseguirlo hermenéuticamente y demás, dice, Don Quijote, movido de otro semejante espíritu que el que le movió a hablar tanto como habló cuando cenó con los cabreros, es decir,
discurso de los cabreros, en torno a los tiempos dorados y tal. Es decir, vincula un discurso con otro con el mismo espíritu, dice. Y los tiempos dorados, ahí sí hay elementos de pues, el buen salvaje y tal. Es decir, que ahí, pues, sí la idea que pudo haber tenido, determinadas... pasa que había que ver con que si ese espíritu, y aquí parece que no se le tomó por loco, con lo cual, pues, el otro está hecho con el mismo espíritu, hasta qué punto el pacifismo, bueno, el pacifismo, la situación de paz y sosiego, bueno, así empieza, comentamos el otro día, el libro de Ramón Llull, pues, sobre la orden de caballería. Precisamente el caballero sale al mundo una vez que el mundo ha degenerado en el pecado original y demás. Es decir, el mundo de haber una situación paradisíaca previa, es decir, bueno, en los años de radical puede que Cervantes lo sostuviese, pero eso no quiere decir en principio que esté comprometido con un pacifismo evangélico. Diría que es que Cervantes distingue lícitas claras. O sea, es que hay paz ética, hay paz moral y hay paz ética. Cervantes es consciente que eso lo dice claro, ¿no? Porque el mismo Don Quijote es un héroe, dice que tiene esos tres perfiles de héroe. Y por cierto, lo que se me olvidó ayer, además casi lo olvidé que era, pero aprovecho para decirlo, aunque se me olvide decir que además es un héroe cristiano. Fíjense, claro, se puede ir, pues todo el mundo lo deduciría, pero es que eso es fundamental. Y además es un plano, el último héroe cristiano, es decir, que es que además envuelve a todos los demás. Está claro, es decir, el componente ético de Don Quijote no se puede entender si no se entiende que es un cristiano católico. El componente moral del personaje no se puede entender si no se entiende que es un cristiano católico. Y el último también. Y el que es un héroe militar y político, es un héroe militar y político desde la perspectiva del cristianismo, todas las consecuencias. Ayer el comité dice eso que es fundamental, ¿no? Entonces, Cervantes distingue todos esos parámetros. La paz y la dimensión ética, y Don Quijote, ¿verdad? ¿Quién instauró la paz? El famoso discurso de la Edad de Oro, lo que él propone con visión, ¿verdad? Y otros discursos que formula, es instaurar un mundo de justicia, suele decirse, pero que nunca se dice, y de paz. No, pero paz, y un plan ético, deshaciendo agravios, ayudando a los menesterosos, paz moral, acabando con los malhechores, y paz política, también, defendiendo los reinos. Sí, sí. No, de todas formas yo no me metí al final, bueno, estas cosas más o menos dibujo el panorama y es muy difícil para eliminar, sobre todo, para eliminar el realismo como fuente. Esto era mi objetivo más o menos. Entonces, pero no me metí en el texto, Cervantes dice claramente lo siguiente: el fin de la guerra es la paz, y la paz es más digna, tiene más dignidad la paz que el fin de las letras, que es la justicia. Justicia distributiva y tal, en plan aristotélico, justicia distributiva. Entonces, es más digna la paz como fin de la guerra, por lo tanto son más dignas las armas que las letras. Es decir, es mejor la guerra que la cultura, dicho en términos modernos. Es mejor Estados Unidos que Europa, más o menos. Pero claro, asumiendo ideológicamente eso de Estados Unidos, por supuesto. Quiero decir que eso no tiene nada que ver. Quiero decir que mientras que la paz la vincula a las relaciones entre Estados, en un momento del discurso, hombre, bien es verdad que en principio las primeras referencias que da es la paz en sentido evangélico. Es decir, lo primero de lo que habla, una vez que dice 100% generoso y alto y digno de gran de alabanza, la paz, pero no de tanta como merece aquel, la justicia, perdón, pero no de, y recordamos que Quijote defiende la justicia, no tanto la paz, sino la justicia. Además, dicen, mi ley es la espada, mis bríos, mis fueros, mis bríos, mi problemática es la voluntad. Mi ley es la espada, dice Quijote, es una justicia armada lo que defiende. Bien, entonces, dice, las cuales tienen por objeto y fin la paz. Es decir, por cierto, generoso y alto, la justicia, pero no de tanta como merece, no de tanta dignidad como merece aquel a que las armas atienden, al fin a que las armas atienden. Las cuales tienen por objeto y fin la paz, que es el mayor bien que los hombres pueden desear en esta vida. Aquí está, en un sentido, el mayor bien que los hombres pueden desear en esta vida, en principio no tiene un sentido político, al principio, tiene un sentido más bien evangélico. Por las referencias que da, dice, y así las primeras buenas nuevas que tuvo el mundo
vieron los hombres fueron los que dieron los ángeles la noche que fue nuestro día, tal, cuando cantaron los aires, gloria que fue nuestro día, gloria sea en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Estas son citas bíblicas, ¿no? Tenemos serio. Pero sin embargo después, inmediatamente, ya un poco después, vamos a ver que el discurso de las armas y las letras, como la edición del Quijote, pues fue los capítulos fueron metidos ahí a Matacaballo y a la primera parte, entonces no coincide exactamente con es el final del capítulo 37 y el principio del 38, aunque el único que se titula Discurso de las armas y las letras es el 38, el discurso empieza antes. Entonces dice, pero dejemos esto aparte, que es laberinto y muy difícil de salida, sino volvamos a la preeminencia de las armas contra las letras. Preeminencia de las armas contra las letras. Materia que hasta ahora está por averiguar, según son las razones que cada uno de su parte alega. Y entre las que he dicho, dicen las letras que sin ellas no se podrían sustentar las armas porque la guerra también tiene sus leyes y está sujeta a ellas, y que las leyes caen debajo de lo que son letras y letrados. A esto responden las armas, esto es lo fundamental, que las leyes no se podrán sustentar sin ellas, porque con las armas se defienden las repúblicas, se conservan los reinos, se guardan las ciudades, se aseguran los caminos, se despejan los mares de corsarios y, finalmente, si por ellas no fuese, las repúblicas, los reinos, las monarquías, las ciudades, los caminos de mar y tierra estarían sujetos al rigor y a la confusión que trae consigo la guerra, el tiempo que dura y tiene licencia de usar esos privilegios y de su falta. Es decir, que es prima, digamos, las armas, nosotros decimos capa cortical de la sociedad política, es decir, la capa fronteriza, prima la defensa de la sociedad política sobre sus propias leyes internas, porque como se derrumbe la capa cortical, digamos, los muros de la patria mía, tal, como se derrumbe eso, se derrumban las leyes. Es decir, y las letras están, el fin de las letras es la justicia interna, digamos, dentro del Estado. Dentro del Estado. Mientras que las armas es la justicia externa, la paz, el orden político en defensa de esa sociedad política. Entonces el criterio siempre de la paz es la defensa de la sociedad política. Y conforme a eso, pues sostener, digamos, en el extranjero, es decir, la política exterior, digamos, es más fundamental para el interior que el propio interior, el propio orden político interno. Es decir, dicho de otra manera, pues prima la lógica de la lucha de estados frente a la lógica de la lucha de clases interna cada más manifiesto. Esta es la idea que yo creo que se defiende ahí, en el discurso de las armas y letras. Cuando se habla en plan político, cuando se habla, al principio es evangélica, digamos, la paz, la ataraxia, la tranquilidad del alma, es mucho mejor que cualquier cosa. Pues claro, todo el mundo, desde el punto de vista individual, desea estar vivo hasta muerto, eso es evidente, y prefiere que no lo denuncie, herido sano a herido, bien. Y de hecho, además, nunca cuestiona el sistema político en el que se halla. Sí. O sea, que nunca pone en cuestión pues, la oposición entre vasallo y señor. De hecho, la reafirma. O sea, Eso es lo que cuestiona, pues es las limpiezas de sangre, a veces, tal, esas cosas sí, pues bueno, porque precisamente defiende que hay que incorporarlo con todas las de la ley, los versos, nada de eso de limpiezas de sangre, esto lo dice, te falta en un momento. Pues eso es limpieza. Quijote, en general, Quijote, tiene el mensaje de que la virtud, o sea, que la nobleza es la virtud, constante. todas las discusiones. Sí. Solo a veces, a lo que hizo Antonio de referencia, cuando Don Quijote aparece como un cobarde, es cuando le dice, estos son cosas escuderiles, estos son cosas tuyas, ¿no? Me parece que te refieres en un momento cuando deja a Sancho solo, peleándose con... Sí, después de lo de los rebuznos, ¿no? No, eso es en otros sí, él tuvo esa excusa. Sí. Pero ahí no resolvaba esa excusa y por eso tiene una gran tensión y un gran conflicto, porque claro, ahí es que... Sí, que no era racional. Ahí, bueno, pues se echan todos, van a por Sancho y, bueno, pues Don Quijote ve intervenido, bueno, pues a hilarle, pues se sale disparado y luego, bueno, pues se le viene el coche de Sancho, ¿no? Ahí no le va a quedar excusa esa de... Hay un pasaje muy bonito en el que hace Don Quijote... Pero es cuando un escudero tiene enfrentamiento pues, con gente que no es caballero, ¿no? Entonces sí, puede poner cosas escuderiles, sí. No sé si os acordáis, en un momento en el que Don Quijote hace un dibujo de toda la sociedad, ¿no? De las distintas clases sociales y de qué es lo que le queda al pobre, ¿no? Entonces va diciendo, uno puede ser rico
y que su generación, digamos, pues siga siendo rica. O sea, no se mueve de estamento. De rico, de noble, puede pasar a ser menos. Puede pasar a ser más o puede ser siempre pobre. Y entonces a este lo único que le queda es la virtud para poder ser noble. Claro, creo que está clarísimo, ¿no? Sí, sí, que es anti-aristocrático. Sí, sí, sí. De los tabletinos, nobleza, examen y todo eso, por supuesto, lo... Bueno, y el profesor de Occidente ha dicho eso. Y has bien claro los famosos consejos que le da Don Quijote a Sancho, realmente. Después eso de la hibernación religiosa. El buen gobernante debe gobernar bajo el temor de Dios, lo primero. Pero el segundo que le dice es que la virtud es lo segundo fundamental, que eso está por encima, vale más que la riqueza y cualquier otra cosa. Bueno, pues damos por clausuradas estos primeros encuentros en el verso de Miguel de Cervantes y el Quijote. Os agradecemos vuestra colaboración y la presencia de todos los que habéis asistido y pasamos a entregaros una placa conmemorativa a los ponentes sobre estos primeros encuentros. Qué sorpresa. Más agradable. Así yo me voy a dar todas las notas. De los encuentros, No sé, sin esperar. Pues la verdad es que no tendría gracia.